Seguimos en su programa Despertar Político, señores. La semana pasada, un video o un videíto de a unos 15 minutos se hizo viral contra el expresidente Leonel Fernández. El ex capo Quirino Ernesto Paulino volvió a arremeter contra Leonel Fernández. Y él dice que en su finca, en su propiedad, a su propiedad le rompieron una parte. Él aprovechó y quiere hacer un parador allí. Y entonces en ese parador él hizo una edificación, él trató de hacer una modificación a las estructuras y Obras Públicas fue y le rompió su edificación, su cosa que él estaba haciendo allí. Y ahí aprovechó para hablar de 3 o 4 cosas fundamentales que para mí necesitan la pedagogía política en este caso. Un conflicto con Obras Públicas, un conflicto con el consultor jurídico de Obras Públicas, y él vuelve a traer por las greñas a Leonel Fernández. Por ahí anda un grupo de idiotas diciendo que eso es campaña sucia contra Leonel. Señores, si ustedes no conocen y no profundizan sobre este tema del narcotráfico, mejor no defiendan a Leonel. Porque en el 2015, quien le habla en la Z100, en la Z, que fue que se dijo toda esa vaina, que él dijo eso, en la mañana. Yo en la noche que estaba en el gobierno de la noche, estuve defendiendo prácticamente una posición que la mantengo ahora. Entonces, Quirino trae por las greñas nuevamente al expresidente Leonel Fernández. Y él dice que Leonel es un ladrón, que Leonel es un delincuente y todo lo que él quiera. Vuelve otra vez con la misma cantaleta. Y yo quisiera preguntarle al señor Quirino Ernesto Paulino, pero también decirle a la fuerza del pueblo con esta pregunta: si cuando Quirino hizo los aportes que él dice hacer, Quirino Ernesto Paulino se sentó tanto con Félix Bautista como con el propio Leonel Fernández, como con el propio Florentino, Margarita Gómez y con esa gente, y le dijo a ellos que él era narcotraficante, que su negocio era el narcotráfico. Hay un asunto muy elemental. Que él dice aquí: yo fui el papá de todos los capos. Es decir, y yo lo sé perfectamente que él fue el padre de todos los capos, porque el narcotráfico se divide en dos: antes y después de Quirino. Antes y después de Quirino. Pero yo quiero preguntar si el presidente Leonel Fernández estaba consciente de que él era un capo de capos. Señor, ustedes saben un dato aquí, le voy a revelar un dato que quizá lo voy a dar como primicia, es primicia aquí, que nadie lo ha dado. Ustedes saben que Leonel Fernández se puso un polígrafo sobre ese caso con las autoridades norteamericanas. Leonel se puso un polígrafo luego del 2012, 13, bien, antes de él llegar, Leonel Fernández se puso un polígrafo para hablar de eso. Ahora, si Leonel Fernández sabía que Quirino Ernesto Paulino era un capo, ya estamos hablando de un narcoestado en el momento. Hay otro asunto que él lo dice con dolor y se entiende. Dice: yo nunca pensé que Leonel Fernández me iba a hacer eso. Bueno, pero es que no dependía de Leonel Fernández esto de mandarlo o no en extradición a los Estados Unidos, porque estamos hablando de que un estado firmó un tratado de extradición, ya teníamos vigente un tratado de extradición, e Hipólito Mejía es el que comienza a enviar a grandes narcotraficantes a Puerto Rico y Estados Unidos extraditados. Hipólito le abrió las puertas a los Coast Guard para que pudieran penetrar a aguas dominicanas para perseguir claramente el narcotráfico. Hipólito Mejía. Luego viene Leonel en 2004, pero la extradición de Quirino llega al país en diciembre del año 2004. Ni fue Leonel Fernández que hizo el levantamiento de las investigaciones contra Quirino
porque fue un levantamiento de estado a estado, es decir, República Dominicana y Estados Unidos. Y lo que le puso la tapa al pomo, algo que nadie sabe tampoco, y muy poca gente lo ha comentado, es la embarcación de Venezuela. Una embarcación que llegó cargada de cocaína hacia la República Dominicana y Quirino tenía que dar explicaciones sobre eso. Otro vuelve a cometer el mismo error, Quirino, de hoy con el del 2004, diciembre del 2004. SM no tiene forma de extraditarme, no tiene valor para extraditarme. SM no tiene valor para extraditarme. Eso le dijo a Leonel Fernández. Y él entendía que Leonel podía parar la extradición de él. Leonel no tenía ni siquiera condiciones para parar eso. ¿Por qué? Porque hay que ver en el contexto. Estamos hablando del 2004. Ya Quirino, o sea, la red de Quirino, tenía una amplia ramificación en Colombia, fundamentalmente con los paramilitares, con los guerrilleros, con los narcotraficantes y fundamentalmente en Haití. Porque Quirino es producto de ese embargo que se hace a Haití en los 90, principios de los 90. Quirino es producto de eso. Y Quirino se hace de lo que desea cualquier narcotraficante en cualquier momento: el dueño de las rutas comerciales. Y entonces el capo, dueño de una ruta comercial, también la aprovecha para una ruta ilegal, ilícita. Y entonces, con su conexión en Haití, él y conexión en la República Dominicana, se hace un capo de capos y comienza a competir con grupos empresariales dominicanos. Vuelvo y repito, comienza a competir con grupos empresariales dominicanos. Por eso le digo a la Fuerza del Pueblo, cuidadito, no se vayan desde el punto de vista de la negación o desde el punto de vista de la descalificación a él. Vamos, sí, él le dio 200 millones de pesos a Leonel. ¿Se lo dio en calidad de narcotraficante o en calidad de empresario? Porque él surge a partir del embargo que se le hace a la administración de Jean Beltrán Aristide en Haití y se hace de un poderío increíble en la parte sur. Por eso digo, vamos a suponer que sí, que él le dio los 205, los 100, pero hay algo que la Fuerza del Pueblo después saca punta. ¿Qué dice él? Yo le colaboré a ese tipo con 200 millones de pesos y otros amigos que yo no puedo mencionar. Hay un hilo conductual en toda esta narrativa de Quirino del 2015 a la fecha, que hay cosas que él no la puede mencionar, ni la quiere mencionar. Y ahí es que se tiene que profundizar. Ahí es que se tiene que profundizar. Hablo del contexto en el cual él fue extraditado a los Estados Unidos. ¿Cuál fue? Bueno, en el año 94, 93, había muerto Pablo Escobar. Y venía un desprendimiento de las grandes estructuras que dirigían el narcotráfico. Había una mudanza, el cartel de Cali y una ramificación del cartel de Medellín. La ramificación del cartel de Medellín se va a los paramilitares, que la dirige Carlos Castaño, la dirigió los hermanos Castaño con las Autodefensas Unidas de Colombia y Córdoba. Dirigida por don Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, dirigida por Salvatore Mancuso, alias Triple Cero, dirigida por Cuco Banoy, dirigida por el Tuzo Sierra, dirigida por un grupo de paramilitares que pertenecían a las Autodefensas Unidas de Colombia y Córdoba. Cada uno de ellos se dividieron el pastel o la región. Y el cartel de Cali, la división o el desmembramiento, el desmantelamiento del cartel de Cali produce un aumento de los capos en el cartel del norte del Valle del Cauca, dirigido por los hermanos Henao Montoya, Orlando Henao y ese grupo. Ahora, para apresar a los Rodríguez Orejuela en los 90, 95, 96, hubo que hacer un operativo, pero Guillermo Andrea Palomari, que era el jefe de finanzas del cartel de Cali, fue apresado primero. Y ese escándalo, eso terminó en un escándalo público. Ese es el libro del hijo
de Rodrigo Orejuela. Yo soy hijo del cartel de Cali. Ese señor, en la disputa, lo mandaron a matar gente del cartel del norte del Valle. Ahora bien, ¿qué trajo como consecuencia el apresamiento de los Rodrigo Orejuela? Trajo como consecuencia un escándalo político. Recuerden ustedes el proceso 8000, que fue el proceso de donde Ernesto Samper termina sin visa en el propio mandato, porque en el 94, en las elecciones del 94, el cartel de Cali demostró, Guillermo Andrea Palomari demostraron y la Fiscalía Colombiana demostraron que el cartel de Cali había colaborado con la campaña electoral para que Ernesto Samper fuera presidente de la República de Colombia, derrotando a Andrés Pastrana. En el 98, 97, por ahí, a Ernesto Samper, en pleno ejercicio del poder, le quitan la visa por haber pactado con capos y haber pactado con narcotraficantes. Ya eso se vivía en Latinoamérica y el Caribe, con ramificación en la República Dominicana, porque los paramilitares que controlaban el área del Caribe se habían dividido lo que era la parte del Caribe como tal, donde entraba la República Dominicana. Díganme ustedes si Leonel Fernández podía hacer otra cosa que no sea entregar a Quirino Ernesto Paulino. Lo tuvo que entregar. Y él lo dice con dolor hoy, de que yo nunca pensé que Leonel Fernández me iba a entregar. Pero usted se sentó en una conversación con Leonel y le dijo que era droga que usted estaba vendiendo, que era narcotráfico lo que usted estaba haciendo. Él nunca, esta narrativa, él ha culpado permanentemente a Leonel Fernández, pero nunca ha dicho por qué fue que Estados Unidos accedió a liberarlo, a ponerlo como testigo protegido. Eso es un insumo a la fuerza del pueblo ahora. Comiencen a preguntarle a este señor el por qué Estados Unidos le calificó como testigo protegido. ¿A qué organización criminal en Colombia, a qué organización criminal en Haití él termina mencionando que lo suelta Estados Unidos y prefiere venir en el 2015 y buscarse un enemigo de la categoría de Leonel Fernández por si le matan o si le pasa algo? Fue Leonel Fernández. ¿Qué mejor escudo que ese? ¿Qué mejor escudo que ese? Culpar a Leonel Fernández, que pudo haber o no recibido el dinero, Yo estoy diciendo, dándolo por un hecho que lo recibió. Pero ¿sabía el expresidente Leonel Fernández que Quirino Ernesto Paulino era un narcotraficante seguido por la DEA? A Leonel Fernández, cuando le emitieron el listado de extradición del caso Quirino, Leonel Fernández echó para atrás la extradición. Yo quiero preguntar eso. Además, porque, señores, con lo que se le agarró a Quirino aquí, 1.382 kilos de cocaína. Yo tuve la oportunidad de hablar con una persona, yo no voy a mencionar el nombre ni el cargo, y me dijo que ese caso de Quirino, cuando se discutía a nivel federal, esas informaciones a nivel federal se llevaban a documentos clasificados. Le hicieron documentos clasificados a esa investigación amplia de Quirino. Señor, yo le voy a dar un consejo a usted, si le sirve, Quirino Ernesto Paulino. Ya, deje eso por perdido. Y le voy a recomendar un libro que se llama El cartel de los sapos. Así mismo, lo escribe Andrés López, alias Fresita o Florecita. El libro, no la película, el libro. En su parte final había un señor enamorado de una muchacha hermosa. Cubinchi, creo que le llamaban en Colombia. Y el señor se da cuenta que él estaba saliendo con un senador. Y finalmente va donde la mujer del senador y le dice, mire, su marido está saliendo con aquella mujer, que él estaba enamorado de su mujer. Y entonces el enamorado de su mujer, el político, lo dejó tranquilo. Finalmente apareció en un lugar donde no tenía que estar, a la hora que no tenía que estar. Y la reflexión es, siempre gana el político. Siempre gana el político, señor. Usted fue que traficó
con más de 30 o 40 toneladas de cocaína en ese último año. Y con ese dinero del narcotráfico usted pretendía competir con grandes empresarios de este país. Voy a poner un ejemplo, con la soya. Soy yo que lo estoy diciendo. Volvemos a Marien Claudette Curiet. Soy yo que lo estoy diciendo. 1.382 kilos de cocaína. Era para darle cadena perpetua. Leder, que no lo agarraron con nada. Carlos Leder Rivas, que no lo agarraron con nada, ni que participó en los grandes crímenes del cartel de Medellín, duró 36 años preso. Carlos Leder Rivas está en Armenia. Regresó como usted regresó a la República Dominicana. ¿Y cuál fue el primer mensaje de Leder? ¿Cuál fue el primer mensaje de Leder? Yo no me voy a meter en política. Yo no quiero saber de la política. Leder tenía más dinero que usted, Quirino. Leder compró una isla en Cayo Norman, o Cayo Norman en las Bahamas. Y ¿usted sabe por qué vino la desgracia de Leder? Realmente, ¿por qué vino la desgracia de Leder? Porque a esa isla iba un periodista sumamente influyente de los Estados Unidos. Sumamente influyente de los Estados Unidos. Y no lo dejaron pasar. El tipo se fue. Y hasta que en el New York Times le hicieron un reportaje al nuevo rico de ese lugar, que era Carlos Leder. Y ahí comenzó la presión con él. Lógicamente hubo otra presión, que fue la del gobierno colombiano, porque ya Leder había caído en una especie de consumidor agresivo. Y ya estaba enfrentando al cartel de Medellín, porque sabía que Pablo Escobar enfrentaba al cartel de Medellín. Y estaba matando a los miembros del cartel de Medellín. Le recomiendo un libro que él escribe ahora, Vida y Muerte del cartel de Medellín. Usted tiene que hacerlo así. No ponerse ahora a decir, yo fui papá de todos los capos. Sí, es verdad, usted fue papá de todos los capos. Mencione todos los capos que usted mencionó en su caso. Mencione todos los capos que usted mencionó allá en el caso en Estados Unidos. A usted le debieron dar cadena perpetua. Cadena perpetua. Señores, Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, cuando muere, que se dice que él es que mata a Pablo Escobar, cuando muere Pablo Escobar, se quedan con el control. Hablaba de la división de lo que era la estructura, que si usted la busca al día de hoy, está intacta, igualita está. Diego Murillo Bejarano, señores, fue condenado a 31 años de prisión. 31 años de prisión. Y a Diego Murillo Bejarano lo agarraron con nada en la mano. Señores, el clan Úsuga, dirigido por Otoniel Úsuga, o el clan del Golfo, al que ligan a César Emilio Peralta en la República Dominicana, Daniel Úsuga lo agarraron sin nada, pero ya pactó. ¿Con quién fue que usted pactó? ¿A quién fue que usted reveló? Entre el año 2004, que usted cae preso, al año 2015, que usted viene aquí, como la ramificación que tenía su red era colombiana, yo le voy a hacer un pequeño análisis. ¿Ustedes saben cuántos narcotraficantes fueron extraditados? En esa época fueron extraditados desde Colombia más de 50 narcotraficantes. Por ejemplo, una paramilitar. Yo quisiera saber si usted mencionó a alguna de esa gente, los paramilitares, cuáles eran sus socios, cuáles rutas le entregó a Estados Unidos, cuáles eran sus socios en Haití. ¿Por qué usted no habla del socio en Haití? ¿Por qué usted no habla de su socio en Haití? Prefiere hablar de Leonel Fernández. Y yo le digo a la Fuerza del Pueblo que ustedes pueden responder desde la preferencia electoral que tienen con él. Profundicen sobre este tema de manera didáctica. Hagan pedagogía política con esto. Quirino Ernesto Paulino está suelto en este país porque renunció al programa de protección a testigos. Protección a testigos. Pero para él entrar a ese programa, él tuvo, señores, que colaborar mencionando a sus socios. Fíjense que en la última declaración que él da, Norisbel, él dice
algunos amigos que yo no puedo mencionar. Usted sabe por qué no puede mencionar, porque él sabe. Es mejor mencionar a Leonel Fernández. Yo le di 200 millones de pesos. Yo le di tanto, yo le di. Ahora, sigo con la pregunta. Insisto con la pregunta. ¿Usted se lo daba a título de narcotraficante o a título de empresario? ¿Se lo daba usted? Esa extradición de Quirino no viene de la noche a la mañana. Esa extradición duraron casi 6 años, 5 años detrás de él. Porque ya habían capos que habían caído presos en Colombia y en Venezuela, que la DEA lo tenía y ya lo habían mencionado a él. Pero ni Hernández Peguero, ni ese grupo, porque él también culpa a Leonel por lo que se le robaron, pero eso fue la fiscalía. Y por otro lado, señores, siguiendo en el tema colombiano, el pasado viernes fue baleado Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del Centro Democrático, el partido de Uribe. Pero ¿quién es Miguel Uribe Turbay? Miguel es hijo de Diana Turbay, que fue secuestrada el 30 de agosto del año 1990 y murió en enero o febrero del año 1991 a manos del cartel de Medellín. Hijo de una persona que fue presidente de la República, Julio César Turbay. Hoy ese joven que estaba liderando una preferencia electoral en algunos puntos, fue a establecer contacto con la gente y un menor de edad le disparó. Miren, cuando yo le digo a ustedes que la degradación política ha llegado a un punto, ustedes saben con lo que saltó el sinvergüenza, el presidente Gustavo Petro, el drogadicto, cocainómano, ese señor. Que esa señora, la madre de ese muchacho, es víctima de él. Porque estamos hablando de un secuestro que lo hizo el cartel de Medellín en el 90. Pero ya el cartel de Medellín había asaltado el Palacio de Justicia con el M-19 a la cabeza. Y el M-19 lo dirigía o era parte de este bandido que preside Colombia. Porque este es un bandido de tomo y lomo, el presidente de Colombia. Ese muchacho es víctima 2 veces de ese maldito que dirige Colombia. Ustedes saben con lo que saltó, que hay que proteger al menor. Que hay que proteger al menor de edad, señores. Este tipo, señores, hay libros. Hay un libro que se llama Los rehenes de la mafia, escrito por Edgar Torres. Y ahí revela cómo este bandido que está ahí hizo una serie de componentes, pero hay otros elementos que analizar. Ese señor enterraba a sus víctimas. Oigan bien, ese señor enterraba a sus víctimas hasta la cabeza, le orinaba y le daba palos hasta verlo morir. Ese es el presidente que se gasta Colombia. Ese es el gran presidente que se gasta Colombia. Pero tiene un ministro ahí que públicamente dijo: no, yo consumo cocaína. Señores, para que ustedes entiendan, ese es el socialismo, esa es la izquierda de ese país, la izquierda retrógrada y retorcida, porque cuando los pueblos no leen, cuando los pueblos no escudriñan, cuando los pueblos no investigan, cualquier cosa puede pasar. En medio de una tragedia que matan cásimente al precandidato presidencial, víctima 2 veces, porque a su madre la secuestró el cartel de Medellín. Duraron 6 meses con ella en cautiverio. Y finalmente el cartel de Medellín le dio un tiro de gracia en la columna vertebral, perforándole el hígado. Finalmente murió. Diana Turbay, periodista. Que quisiera que muchos periodistas de este país lean la historia, que no leen la mayoría. Quisiera que la leyeran. Ahora, señores, ese señor Miguel Uribe Turbay está debatiéndose entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte, a menos de 24 horas de ocurrir el hecho, ese bandido sale diciendo que hay que proteger al menor. Señores, cuando el narcotráfico comienza a operar en política, cualquier cosa puede ocurrir. Hay que leer, hay que investigar. Y finalmente a la fuerza del pueblo, a los amigos de la fuerza del pueblo, con el tema de Quirino hay que hacer pedagogía. ¿A cuáles socios fue que Quirino mencionó para estar suelto? Señores,
1.382 kilos. Y hay que ver dónde estaban esos kilos y hacia dónde iban esos kilos de cocaína. Para que ustedes entiendan. Y hoy él sigue mencionando a Leonel Fernández por una colaboración que le dio. Hoy sigue él. Supuestamente. Pero vamos a suponer que sí, que se la dio. Yo supongo que sí, que se la dio. Como aquí, que la mayoría de los políticos viven recibiendo cuartos sin saber dónde vienen. Sí, se la diste. Ahora, si tú le diste eso, ¿en calidad de qué fue que tú le diste eso? Pregunto. ¿En calidad de qué? ¿De empresario que lo eras o narcotraficante? Si fue de empresario, Leonel no tenía de otra que entregarte. Leonel no tenía de otra que entregarte. Hasta la próxima. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.